Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a Atomic Live 80. Yo soy Asher. Este Atomic Live es Artemio Edition, que lo tengo aquí. No, ¿por qué Artemio? No, es que hay es aquí de... tienen tu brand, güey. No, pero es de aquí del señor. O sea, tú eres Street Fighter y él es Versus, güey. Posiblemente lo valora. Digo, lo valoro también. Pero Crossovers para mí tiene un área gris ahí. Artemio Urbina con ustedes. Ahí, cabrón. Tengo aquí a Joaquín también, que lo estaban pidiendo un chingo. Te estaban pidiendo, cabrón. Este güey no me avisa. No te trae, el pinche Artemio es celoso. También tenemos aquí al buen Rollman. ¿Cómo estás? Roll, nos haces falta, cabrón. Sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué no viniste, güey? La vez pasada estuvo. Y luego vienes como. Además de la playera. Ahorita estás truco. Es muy ad hoc la playera. Exactamente, es muy ad hoc. Pues viene justamente de eso se iba a tratar, ¿no? Alguien sí sabe qué es eso. Por ahí alguien a lo mejor sabe qué es esto. De hecho, si alguien sabe de qué es eso, podrías hasta regalar boletos de algo. Ándale, sí. Si alguien por ahí. Pero es fácil y es relativo a esto. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando hoy. Seguro ha de ser lo que dicen los de estos de Chundi. No, y también tenemos por aquí a Gerardo. Gerardo, este es tu programa, güey. O sea, aquí es donde despegas, güey. Aquí es donde. Cinco. Ya, pues. También tenemos a alguien que va a estar dormido todo el programa, que es Claudio Quiroz. No. Va a andar atrás. Yo solamente voy a hablar de lo fenomenal que es Spidey, güey. No, es que va a hablar de las incursiones de Resident Evil en el mundo de Marvel vs. Capcom. Es que todavía no inventan el first person fighter. I know. También tenemos a Mariano Mazapí, alias Punisher con cabelas. No Punisher. mames. No mames. ¿Cómo están? Tú eres Capcom Man, güey. No, fíjate que yo soy Marvel Man, y hablaba hoy con Jerry porque hicimos el unboxing de la edición especial, que lo van a ver cuando Melvin quiera. Melvin, cuando quieras. No lo vamos a hacer aquí. Y le decía yo a Gerardo que yo soy más Marvel y él es más Capcom. Así es el rollo, no por nada soy Punisher. Pero bueno, sobre el rollo. Además nos vamos a besar ahorita en vivo, nos vamos a besar obviamente. Oye, hashtag Atomic Live, vamos a preguntarles algo padre. ¿Cuál es su tercia favorita de qué? Del primer Marvel contra Capcom, ¿no? No, pero ¿Es válido? ¿O cuál quieren que sea? O doble. ¿Cuál entrega les gusta más, no? Sí, ¿cuál de las tres entregas? ¿Cuál de las tres? Ahí, hashtag Atomic Live. ¿Cuál de todos les ha gustado más? Hay que decirles cuál de las versus les gusta más. Sí. O de los related. No, Artemio, no apruebas. No, está bien. Oye, Nada más, tú me dijiste que no trajera de lo demás versus, güey, no traje de lo demás versus. Y estás enojado, güey. Pues si vas a hablar de eso, pues sí está del nabo que no esté completo. Artemio es como ese balance que tiene que haber en Atomic Live, güey, que está en mi contra, güey. No estoy en tu contra, estoy en contra del caos, güey. Está bien. De hecho, Melvin Lara en las cámaras, lo tenemos. Puedes tomarte, Melvin, puedes darte crédito de algo, güey. Puedes ponerte, no sé, tu sitio web o tu Facebook. Sus lentes. Su sitio donde hace sus videos para los 15 años y luego Ajá, sus videos porno, su YouPorn. Oye, Artemio, güey, yo me declaro incompetente, güey, para ir con la cronología de esto, güey. O sea, sí puedo aportar un chingo de cosas, güey, pero yo creo que estaría mejor que tú dieras esta introducción. La cronología es fácil, ¿no? Sí, la cronología es sencilla. Es así como interesante, que cada quien tenga que aportar sobre el juego, ¿no? Experiencias y cosas por el estilo. Pues de hecho lo interesante es ver qué fue lo que estaba pasando, ¿no? Nos regresamos un poquito a lo que pasó con Street Fighter 2, que ya hablamos de ello. Vean el especial de Street Fighter, no me está bien acuerdo chingón. cuál es. Lo pueden linkear después. Melvin. Sí, para que vean pues, más o menos el contexto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue un boom, ¿no? Regresaron los arcades fuertemente cuando salió Street Fighter 2. Y debido a eso empezó a haber un boom de licencias, empezó a haber muchísima competencia. Y finalmente llegaron a una licencia que fue X-Men, Marvel. Consiguieron un juego que fue X-Men, Children of the Atom. Fue el primero que hubo. ¿Tú sabes cómo pasó eso, güey? No sé cómo habrá pasado eso, pero seguro fue más bien Marvel la que se acercó a buscar quién. Lo que pasa es ¿Quién es que el juego? antes Konami era quien tenía las licencias de X-Men y después Capcom. Sí, hay el beat 'em up, ¿no? Pero buenísimo. El de 3 pantallas, bueno, El de 2 2 pantallas. Pero hubo cosas bien extrañas ahí, porque si se acuerdan también está en este mismo hardware Dungeons and Dragons Tower of Doom y Dungeons and Dragons Shadow of Mistara, y son licencias americanas que en su vida se imaginarían corriendo, hechas por un developer japonés
y de esa manera con esa Fíjate complejidad. que a mí me gustaba mucho eso, güey. A mí me encantaba ese acercamiento japonés a licencias gringas. Por ejemplo, el más claro ejemplo, DuckTales, güey, también de Capcom. O sea, era algo que ya después, por ejemplo, licencias de Disney las trató Virgin y las trató... Ahorita quién está, THQ creo, o no sé quién chingados está manejando ahorita las de Disney. Sí, pero no es lo mismo, güey. Sí, pero... había esa magia como japonesa de... güey, nosotros sabemos hacer juegos bien chingones en 2D y ustedes gringos saben hacer licencias muy conocidas, güey. Franquicias grandes. Ajá. Y fíjate que ya había pasado, o sea, antes de que estuviera en todos los juegos, ya había manga, por ejemplo, de X-Men. Y eso pues era popular en Japón. O sea, X-Men de hecho fue uno de los cómics más vendidos de los 90, vendían millones cada mes. Pero en Japón era otra historia, ¿no? En Japón no vendían el cómic americano, realmente nunca gustó mucho ese estilo. Pero entonces de repente empezaron a sacar una edición de manga de X-Men. Tortuga Ninja también, ¿no? Sí, también hicieron, y Spider-Man también desde hace muchos años, etcétera. Pero vamos, ese tipo de cosas fueron lo que le dieron vida a esos personajes en Japón. ¿Tú cómo crees que haya funcionado eso, güey? O sea, ¿tú cómo crees que haya sido, por ejemplo, el acercamiento, repito, de Disney, güey, o de Marvel, güey? O sea, ¿tú crees que hayan llegado con Capcom y, güey, estos son los lineamientos? Yo creo que ¿O han de haber sido bien fans? Es de los dos lados, porque imagínate, tú estás en una compañía, estás en el departamento de marketing y ves, ¿qué se está vendiendo, cabrón? Cereal, ok. Si está vendiendo, cabrón, cereal, vamos a licenciar cereal, ¿no? Eso es lo que te dedicas como un departamento universitario al final del día. Y se están vendiendo videojuegos, vamos a ver qué onda. Y por el otro lado tienes a Capcom de, estamos haciendo juegos, estamos creciendo, busca qué podemos publicar. Sí, no, incluso con lo mismo que acabas de mencionar de los juegos anteriores que había de X-Men, por ejemplo el de 6 jugadores que había, fue lo mismo, estaba en ese momento de moda ese tipo de juegos, estaba primero Tortugas Ninja, luego fue Simpsons y siguió la misma línea el X-Men. Era el mismo engine, ¿no? De Konami, yo creo. Sí, prácticamente lo mismo. Sí, nada más. La máquina de 6 Y todos estos es básicamente el mismo engine, nada más lo van. Konami tiene por ejemplo, su equivalente a CPS-3 y CPS-2. Tenía su hardware, se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Hardware 1. No mames. Estilo el SCOM. Sí. Sí, por ejemplo, el X-Men lo que aportó en ese entonces fueron 6 jugadores al mismo tiempo. Que lo que aportaban esas máquinas era un máximo de 4. Como Tortugas Ninja 1 y Simpsons. Bueno, que estaban súper mal calibradas las putas teles siempre, güey, ¿no? No podemos negar que ese juego fue fantástico. Sí, era fue increíble. un éxito, ¿no? Sí, que estamos separando y conste, estamos hablando de la licencia y estamos hablando de juegos para 4, ¿no? Por eso no estamos mencionando ni Final Fight ni nada hacia atrás, ¿no? ¿Tú crees que en ese momento haya existido algo como exclusividad, güey? O sea, ¿tú crees que cuando estaba Konami trabajando con X-Men y si Capcom decía yo quiero hacer un juego de peleas, había conflicto ahí? Yo creo que sí, pero a cierto grado, o sea, yo creo que para una consola o para una plataforma, pero no creo, o sea, para arcade, para casero, porque estás de acuerdo que al mismo tiempo salía Castle of Illusion, que había un DuckTales en mes, o sea, claro. Sí había una bronca. Por eso de digo, licencias. Disney lo hizo, güey, y Sega era mucho de agarrarse como las franquicias y hacerlas ellos mismos, güey. Claro. Y era siempre de que estaba a veces la misma versión en otras consolas y Sega tenía su propia versión de la misma franquicia, güey, Claro. Mickey Mouse, lo que sea. Capcom también, Capcom tiene mucha historia desde los 80s y 90s haciendo juegos para Disney, por ejemplo, ¿no? O sea, el Magical Quest, el Mickey Mouse Capade. O por lo menos publicándolos, porque allá abajo no sabes quién fue el developer real, ¿no? Sí, bueno, DuckTales, por ejemplo, en este caso sí sabemos, ¿no? Que es, sí, eso es bastante bien. Nápoles, Sí, ¿no? Y es Capcom, ¿no? Entonces... Pero no sabes qué tanto fue de Tose. Claro. Ahí quién Claro. sabe. Pues es que, ¿quién sabe? Ahí ¿Sabe quién cuántos sabe. juegos no hizo Tose, güey? Sí, no O sabes. sea, realmente no está tan bien documentada la historia de los videojuegos en ese punto, güey. No. O sea, igual y... Es que además usaban seudónimos en Sí, los sí, créditos. no se sabe quién era, no sé, Phoenix, ¿no? Nin, Nin, claro. Nin Arcade, pues, por o sea, favor. También los pinches créditos de Zelda, ¿no? Que tienen pinches Ajá, nombres hechizos. exactamente, son seudónimos. Bueno, el punto es que Un ya había una Castlevania, historia se antes y creo que fue un gran acierto que eso desembocara ya en un juego de pelea formal usando una licencia americana, ¿no? ¿Ustedes saben qué año es qué año es el de Konami y qué año es el de...? No, no sé. No es que está hablando de los otros. De Konami debe ser por ahí. Ahorita lo 90, investigamos y más o 91, menos 92. tratamos Creo que de... 92, creo que Como de 91 a 92 más o menos son de... Y yéndonos un poco Tortugas atrás 89. a los juegos de Marvel, Tortugas, el primero Tortugas, sí. los pinches juegos de Marvel
tienen unos agujeros terribles, güey. Yo me acuerdo en mis tiempos se me hacía chingón Maximum Carnage, güey, y Separation Anxiety, güey. Son una puta mierda, güey. Los jugué hace como 2 semanas, güey. Los puse, güey, y dije, ¿qué es esta mierda, güey, del juego, cabrón? Hay uno de X-Men que publicaba... El de NES horrible. Sí, LGN es horrible. LJN. Bueno, sí. pero estos güeyes que no hacían que estuviera culero, cabrón. O sea, Pero el X-Men de Genesis que chingón. El de Genesis es precioso. güey, El de Genesis, güey, cuando me salió resetear la computadora para pasar el nivel, puto. Qué chingón. Cuarta pared. Pero Sí, también, sí, sí. también el LJN ambas, porque ellos hicieron Friday the 13th. O sea, hicieron el Que viernes 13. aunque a nosotros nos gusta, güey, es considerado un mal juego. O sea, que a nosotros nos gusta ver al bonito. Pero es que es de culto, vamos. Pues es como las películas de los Ajá, 13, güey. es preciso, ¿no? Tienen sus fans, pero están de la verga. ¿Cuál era el...? Sí, estamos. No, güey, pero lo chingón aquí... O sea, sí podemos hablar de los juegos de pelea, pero también está chingón ver el pasado de Marvel en el medio. O sea, y tratar ¿De hilar? de hilar cómo es que esto pasó, cabrón. Pues te digo, es bastante curioso, ¿no? Al mismo tiempo que empezó a salir X-Men fue, ahora sí que implicó un cambio drástico en el tipo de animación y en el tipo de gráficos que estaba usando Capcom, ¿no? En ¿Qué ese pasó, momento. güey? O sea, ¿qué estaba pasando en mismo Capcom, güey? La Super Street Fighter antes de eso y Darkstalkers por otro lado. Yo Que creo que todo eso Darkstalkers empieza en tiene Darkstalkers. toda la culpa, efectivamente. Empieza ahí, güey. O sea, ve la animación de Darkstalkers, las pinches manos de El tipo de dibujo creo que es el que tiene muchísimo Morrigan y la culpa, ¿no? De Dimitri, que está súper animado, güey. Antes que Darkstalkers, o bueno, no, paralelo a Darkstalkers estaba Street Fighter Alpha, ¿no? Que también tuvo mucho que ver con el paso Salió un poquito después. que pero sí. de Street Fighter al anime. ¿no? Bueno, pero yo pero creo- el tipo Alpha de fue culpa de personajes, Darkstalkers. Yo también le tipo de culpo a persona- Darkstalkers. Sí, no, y el tipo de personajes de Darkstalkers es más un tipo de personaje que te encontrarías en un cómic. Y antes de Street Fighter 3, güey, ver Darkstalkers era un orgasmo para la animación de sprites, cabrón. O sea, era... Y yo creo que el ejecutivo de Marvel que haya decidido darle licencia a Capcom, vio Darkstalkers, güey. ¿Cuántos años lo separan, güey? ¿No sabes? Como 1 o 2 al Children of the Atom, Ajá. 1 o 2. Entonces, si estos güeyes estaban desarrollando, estaban desarrollando al mismo tiempo, de seguro había varios equipos, ¿no, güey? Unos... Y o se tenían su, aventaban engine, sus... tenían su engine que corría sobre CPS2 y realmente estaban trabajando en tunear el engine para cierto tipo de juego y en gráficos. Que lo siguen haciendo, ¿no? O sea, a la fecha creo que el mismo engine de Wind Waker es el mismo Claro, de Twilight Princess. claro, ¿no? pero cuando hablas de un engine de este tipo, aquí es un layer súper Ajá. delgadito que está súper tuneado por la compañía y al hardware. Sí, no es un reel, ¿no? Sí, no es otra cosa. Y a ver, pues, ¿cómo empezamos con Marvel Entonces, Super Heroes, güey? Tenías el X-Men, que el X-Men pues experimentaba, tenía ahí sus detallitos, pero después, o sea, ese era un juego que era la licencia específica, ¿no? No se metía con crossovers ni nada, ellos tenían su licencia para hacer eso. Después, Pero aparte una cosa que tenía muy padre el X-Men era que se metieron explorando una vez más con el puro equipo de X-Men, que era digamos que el cómic más fuerte de Marvel en ese momento. No metieron a Spider-Man, no metieron a Iron Man, únicamente era el equipo que estaba entrando. Está como súper enfocado en lo que era la serie de televisión que en ese momento estaba en todo su apogeo, ¿no? De X-Men. Sí, Porque incluso tiene las voces de... Claro. Pero yo creo que ahí cogieron equipo completo, que por ejemplo otra máquina que habían hecho antes de equipo completo era el Avengers, pero yo creo que el Avengers como era, digamos que Pero era- menos conocido entre comillas. Claro, pero fue otro developer además, ¿no? Sí. Entonces, eso fue Sí. Data East, ¿no? Creo. Exactamente. Sí, donde, oh, The Avengers. Sí, porque es también muy buen juego. Muy bueno, muy Este, bueno. El X-Men se jugaba muy Se bien, llamaba o sea, Captain American The Avengers. ¿Es 94 esto, güey? el X-Men es 94. Sí, porque yo me estaba yendo hasta el 96 con X-Men vs Street Fighter, pero, o sea, todavía... ¿Cómo estaba la situación en México en cuanto a qué tan común era la arcade, güey? muchísimo, muy común. ¿La de X-Men? La de X-Men no había tantas. No, pero Yo vamos. creo, güey, que yo estaba en la edad Darkstalkers donde... fue un fracaso. Yo creo que estaba en la edad donde tus jefes te tienen agarrado de los huevos, güey, porque no... Sí, había mucho. Realmente no me tocó así como... Nacional. Era... Yo estuve de acuerdo. Era precisamente la fecha, güey, donde igual y no tenía la libertad de ir a las arcades tanto, güey, yo. O sea, era como esa fecha donde ya había pasado el pedo de que te llevaban, güey. Donde ya tenías tu Super Nintendo y
pues de alguna manera estabas hasta como muy al pedo de no, mi Super Nintendo ya está más cabrón que estas arcades o cosas así, igual ignorantemente, güey, pero... Bastante. Era un debate muy fuerte de digamos, los juegos de arcade traducidos a consola. Era un debate tremendo entre el Genesis. Pero fue una el Super limpiada, Nintendo. ¿no? Fue una limpiada Pero siempre era muy considerado que la versión buena era la de arcade. Claro. Lo demás era qué tanto se parece a la de arcade. Siempre fue ese tema, ¿no? Tan simple como que en Street Fighter, si te fijabas bien en los personajes en Super Nintendo y Genesis, tenían 3 dedos en los pies. 4, ¿no? No, y el tamaño de los sprites, en lugar de ser, que te gusta, 32 por 96, era una cosa... Pero era tan grande el 2 debate- tiles más chica, ¿no? el debate que incluso en las entrevistas, y en los pósters y en las cajas le ponían ahí Perfect Translation cuando hacían... Ajá, pues sí, de yo, la- de yo la creía caja que que Golden me- Axe estaba idéntico en mi Genesis, de güey, la que pero- de la que me acuerdo así perfecto, que yo dije está idéntico y ahora ya lo retiro, pero es el Smash TV, estaba precioso. Pero ports perfectos no hubo hasta el Dreamcast. No, y Bueno, en términos de el gameplay, sí. Genesis se No, me jactaba- refería, perdón, a esto. pero el Genesis se jactaba de ser la consola que proporcionaba eso, ¿no? Pero porque su hardware era muy similar al System 16 al Genesis. Claro, o sea, durante muchos años, ¿no? Sí, pero me Sí, refiero a claro. que el port, El igual CPC-1, como dice Artemio, o sea, Golden el Axe CPC-1 no era el mismo. El CPC-1 es el mismo procesador que el Genesis. Sí, y también todo Golden Axe tenía el mismo CPU. Lo único que tenían de diferencia era la video RAM, era muchísimo más limitada, ¿no? Entonces la cantidad de colores, el espacio para los tiles, todo era mucho más chico. Y sus paletas de colores, pues era una grosería. Terminan siendo de 3 bits cada paleta en el Genesis y de 4 u 8 bits cada paleta en arcade, ¿no? Y es una diferencia bestial. De X-Men, corríjanme si estoy mal, no hubo port, ¿verdad? O sea, para Super Nintendo. No, pero sí hay para PC. Hay para PlayStation Y sí hay para Play y hay para Saturn. Está tan espantoso como el de Street Fighter 2 de PC, güey. El de PC corre bien. O sea, yo en su momento corría decente. Pero Y digo, te sentías lo máximo. no, pero De aparte, tenerlo. en ese entonces obviamente también las PCs de ese tiempo corrían lentísimo. Entonces, obviamente el cambio de pantalla, cualquier cosa que quisieras hacer así era un loading. Digo, para que más o menos se den una idea, este hardware corre a 12 MHz. Es un procesador 68000 a 12 MHz. 12 MHz. O sea, Esto es hardware bien aprovechado. claro, o sea, mi teléfono corre más o menos 100 veces, ¿no? En el puro reloj es como 100 veces eso. Nada más. Y una PC en aquel entonces corría a lo mucho a 100. ¿No? Sí. 486 de X4 a 100. Yo creo que Lo usual era 33. era la velocidad Usual. hasta su botón de turbo. Exacto, Sí, claro. porque los juegos no estaban sinkeados al V-Sync ni al... Oye, no, era- una de las Entonces cualidades. jugabas Nibbles y le bajabas. Es en el X-Men donde empezó lo del salto. del salto de golpes, sí. Sí, y ese era como el boss. Sí, no, incluso Storm volaba. Era de las primeras que se podían mantener en el aire. Bueno, hay gente que puede tener un Strider arriba por años, ¿no, cabrón? Sí, Pero- no, Mi Strider, ¿qué le hicieron? Pero lo que por ejemplo, una parte de lo que mencionabas Cami, ahorita de la Cami. gente que veía mucho la diferencia. No, yo ya lo tengo en mi NES y cosas así. Yo creo que hay un nicho específico para arcades que era que íbamos a arcades Ajá, todo el que era tiempo, o sea que era insuperable. por más que hubiera un port, de hecho yo lo sigo diciendo hasta la fecha. No es lo mismo, aunque tengas el arcade en tu casa con tus cuates y sea reta y demás, a ir y que te rete el chavito de la esquina y te saque. Pero es que pinche No- Joaquín, no tú, era eras, sensación. tú eras el güey cool de video de Aerosmith, güey, para un morro como yo, güey. O sea, eras el güey badass que tenía chance de... Punisher, que tenía chance de como de zafarse, cabrón, y pasarse pinches 1000 horas. Y hay que entender que por eso precisamente el arcade hoy en día está muerto, porque en ese entonces lo que se hacía es, se ponía el hardware de punta, básicamente, que comercialmente fuera viable, pero de punta en los arcades, y en la casa pues tenías una versión más chica, ¿no? Y hoy en día pues el hardware de punta, ¿cuál es, no? Pues es una PC. A ver, Los- entonces, pero está X-Men, güey. Está Marvel. Sí, Marvel sale después. Sale Marvel Super Heroes, que es una iteración nueva, esa ya integra... A Spidey. Exactamente, Que lo integra ama aquí, velo sonriendo más el cabrón. personajes. Oye, yo tengo gratos recuerdos con está la Marvel. el Marvel, güey, Marvel Está acá. Capcom 2, güey. O sea, yo le dediqué horas, güey, así.
Oye, pinche, Puta, ahora sí sí está bueno, siempre juego empezando con acá. Spidey, güey. De hecho. ¿te puedes parar como Spidey tú, el que se mueve? No puedo parar. El que le hace así, se cubre acá. Es que ponen lo que Sí, pasa es me que caga, el tipo, o sea, el tipo lo ponen realmente como en muchos cómics. Lo conocíamos, o sea, lo que pasa es que con Spidey lo conocemos como un tipo muy delgado y ágil al final de cuentas, ¿no? Y aquí me gusta que lo pusieron así, no lo pusieron como un tipo, a lo mejor que puede ser muy mamado, pero el tipo siempre está encorvado, güey. O Pero sea, y era- eso me parece fenomenal. Era, bueno, igual ahorita me va a corregir Artemio seguro de putiza, pero en mi opinión era como el Ryu de Marvel, güey. O sea, era pues como sí, el, era- el equilibrado, el Mario Bros de Mario Kart. güey. De hecho tenía Hadouken, tenía Tenía Hadouken, tenía su Shoryuken. Shoryuken. No, Sí, sí, sí. Entonces sí estaba bien. sí, sí, sí. ¿Sí? Atinado. También esto, por ejemplo, aquí el Marvel Super Heroes fue el primero que pasó, que era el último jefe, que era Thanos con el Infinity Gauntlet, ocupaba ya toda la pantalla. Es No- cuando empezaron a hacer Si eso. no lo tenías de frente peleando a Ryu contra Akuma o a Ryu contra Bison, no tenías un 1 a 1, sino era toda la pantalla contra ti. Y donde quiera que Fue pegaras. el primero que Fue el aplicó primero ese- que lo hizo. Oye, ¿el gag de madreártelo cuando ya está tirado empezó acá o dónde? No, todavía falta. ¿Es en Marvel Capcom donde empieza ese? Marvel Capcom. O sea, que ya te lo chingaste, que te lo puedes seguir puteando al güey. Es en Marvel Capcom, sí. Sí, es Marvel Capcom. Lo que sí empiezan estos dos y que no hemos mencionado es el versus o el cambio de Capcom, ¿no? De que hay por ahí una Akuma escondido y hay por ahí una... Es cuando empezó a pasar eso. Estaba, no había en X-Men Children of the Atom ya algo así. Según, mira, yo recuerdo que había un Ryu escondido, pero un Akuma escondido, ¿no? Un Akuma escondido. Un Akuma escondido. Sí, porque en el que sigue ya es esta chica de Darkstalkers, pero que era como un bug extraño, ¿no? Ahí, que no tenía nombre, ni pantalla de final, ni voz, que tenía Sí, pero datos de no sé quién otro. En el primero, creo que Ajá. tienes toda la razón y estaba Akuma. Era sí, Era sí, el como- primero. Oye, Estoy casi y seguro que era ports, como nada, lo ¿verdad? sacabas Todavía. ¿Perdón? con unas- Todavía no hay nada de ports de esto, ¿verdad? ¿O sí? Para las consolas de ese momento, no daban. O sea, el detalle no es que no dieran en términos de velocidad o de... Pero hasta las Club el Nintendo problema tenían su era la joyita de- mental de que te la ponen como, güey, ve esta arcade, ve que verga, ojalá y estuvieran en Sí, pero el pedo consola, ¿no? es la memoria. Ajá. O sea, estas madres Los escenarios. tienen, ¿qué te gusta? 90, 100 megabits de puras ROMs de gráficos. Y eso hubiera sido carísimo. Prohibitivo, los cartuchos más caros eran de 32 megabits. Bueno, pero cosas así. sucedió, que digo, no está al nivel, pero sucedió Street Fighter Alpha 2 en... De hecho, Street Fighter 2 es una maravilla. O sea, todos los Técnicamente tiles es impresionante. súper comprimidos. Se está usando compresión LZH en todos los tiles de todo Tiene el todo. juego. Es impresionante porque cuando ganas, tiene que descomprimir digamos, el letrero de You Win. KO, you win y todo eso. Entonces se queda win. pegado al juego, se queda trabado. Ah, y Está cuando vas a descomprimiendo empezar, memoria. güey, también cuando está o sea, cuando va a empezar la pelea en el de Super, güey, se traba, güey, y luego ya jala. Todos los gráficos que no están de uso inmediato y todos los gráficos grandes, los porter, etcétera, todos están comprimidos. O sea, a ti te late ese port de Super. Técnicamente Está es muy cabrón. bueno. Estaba hablando de técnicamente. Sí, me gustan los ports. Me gusta mi port de Genesis con mis voces horribles. También me gusta. Y eso todo es por. todo es por- Horrible. Es por capacidad, ¿no? De espacio. ¿Sabes Street Fighter Alpha 2 en Genesis? No. Ah. Entonces ya me estaba confundiendo. Pero no había, pero- no había razón técnica por la que no. O sea, el Champion Edition salió en Genesis, ¿no? Y tenía El Super salió. Sí, o sea, antes de Turbo estaba Championship Edition. Champion con. Era la Hyper, se llamaba. La Hyper Hyper. Fighting. Hyper Turbo, sí. Hyper Fighting, que bueno, aquí fue la Que la Champion Turbo, sí. O como que le llaman. ¿Cuál es la mejor, güey? ¿De qué? De esas dos, o sea, de guerra de 16 bits, ¿cuál es la cabrona de la de Super o la de Depende a qué te vas. Depende a de la qué te no sé, la Turbo o la Championship Edition, güey. O sea, bueno, ¿te refieres Turbo puro o la Championship Edition? Yo me quedo con la Championship, tenías las dos opciones. Podías jugar con los personajes de la Champion Edition o con los personajes de la Turbo. En la otra también, en la de Super Nintendo también puedes jugar con los... con Pero los un año antes. Bueno, sí, salió un año antes, sí, ciertamente. Sí, o sea, salió después, un año después, salió mucho mejor, pero sí, tarde. ¿Qué estaba Pero- pasando en las consolas, güey? O sea, ¿qué estábamos nosotros Ya. haciendo? Jugando Mario RPG, ¿no? ¿O qué estábamos haciendo, güey? No, Mario RPG todavía te falta. No, todavía le falta. Estábamos en qué, güey? ¿Qué te gusta? Es el 94, estábamos... ¿Qué estábamos jugando en 94, güey? ¿Star Fox? No, es 93, güey.
Pues más o menos. ¿Tú qué estabas jugando en Genesis? Yo estaba jugando la Super, estaba jugando Mortal Kombat 2, estaba jugando Lunar, estaba jugando Snatcher. ¿Qué más jugué ese año? Estaba jugando... No, yo Snatcher ya entré tarde. Sí, pues digamos, pero poniéndolo en marco histórico, sí, son juegos que nada que ver. En las consolas no había nada. Marvel, ¿este es 95? 95. Y por ejemplo, aquí, pues ya. Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Que aquí las arcades estaban yéndose hacia su propio pedo. Y como que en consolas todavía seguíamos en. A ver, güey, ¿qué hacemos, no? Pues que más bien en consolas... ¿Estaba en hacía- el 3D o hacia dónde? No, nos 3D vamos? todavía no tenías en consolas. Más que... Bueno, ya Estaba- ves tu Star Fox y tu pinche. ¿Cómo se llama este de 32X, güey? Sí, pero bueno. O sea, en arcades existía tu Virtua este, Fighter. tu Virtua Fighter 2, tu Virtua Fighter 1 y tu Virtua Racing, ¿no? Y tu Hard Driving. Era lo que estaba. Y que me imagino que ya estaban haciendo el EX Plus. Bueno, el EX. Posiblemente. Que bueno, fue lo que vino a descagalar todo, ¿no? Pero estos güeyes estaban, Pues ni tanto, güey, o sea, estaban sacándole el 2D, todo, el poder. Todo el jugo. No, y le siguieron, Y- cabrón. y- O sea, y no, al no se género pararon también, ahí. ¿no? Y al género también, o sea, estaba el No, boom sí del se juego de pararon. peleas. 4 años después todo se murió. Claro, también. Pero, no, sí, pero, o sea, lo que yo digo es que, el género ahorita estaba en el pedo de que era un post Street Fighter 2 y como que estaban todavía perfeccionando todo el pedo, pero yo creo que Estaban buscando alternativas, caminos, ¿no? Estaban buscando cómo diferenciarse y cómo hacer otros branches de ese mismo género. Claro, ahora quien realmente trajo los crossovers a la mesa fue SNK, porque con King of Fighters. Que King of Fighters fue el primer que era Art of Fighting, Fatal popurrí, Fury. galería de personajes, ¿no? De diferentes sus juegos. propias licencias. De sus propias ¿no? licencias, totalmente de acuerdo. Pero ya eran personajes de diferentes juegos mezclados en uno solo, ¿no? Ese fue el primero que empezó a hacer eso. Y eso fue en 94, fue el primer King of Fighters, ¿no? Y también involucrar más de un personaje por pelea, ¿no? O sea, Exactamente, aquí estamos y que en la también gana hacían de teams ya, tal, o sea, allá en ellos terceras. trajeron a la mesa esas cosas, que justo como Son decía ex-Capcoms, como decía Artemio, Ajá. justo lo que ellos estaban buscando era diferenciarse de Capcom, porque todo lo que habían hecho antes, Hacerlo pues más era brother. clones de Street Fighter, ¿no? La verdad. A mí nunca me ha gustado, o sea, lo voy a decir, King of Fighters. O sea, Es no, maravilloso. güey. Es muy Está bueno. muy bueno. Sí, No, seguro, desde el güey, a mí 94 es muy bueno. todo el güey que le digo me dice, güey, si no te gusta cala el 94, el 97. 94, 98 y 2000. 99 también, muy bueno. Pero hay que reconocer ciertas cosas. Técnicamente no tiene el pulimiento que tenía Capcom. Está ¿no? más, brother, el diseño. No tenía el hardware, no tenía el pulimiento, pero el esfuerzo que hacían es realmente bueno. Sí, O pues sea, todavía eran 8 bits. Sí, no, pero Las máquinas de SNK. incluso algo que les comenté ahorita a Artemio viniendo es, por ejemplo, el último es King of casi el Fighters. mismo hardware, el problema es memoria. Claro, exactamente. Sí, el último King of Fighters, a mi gusto es el único King of Fighters bien hecho. Todos los demás brincaban sprites, desaparecía ¿Cuál, el cuando 12? volvía a aparecer. Todos los anteriores, sí, el 12 es el único que se ve bonito, pero se ve Pero tan pierde bonito su vida. que no se siente que es King of Fighters. Estilo Blast Blue y Guilty Gear, o sea, de que se ven tan cabrones que. No, pero ahí hay una separación. Blast Blue ya llega a ese punto de ser un juego flash, ¿no? Digo, está precioso. Es un Sonic 4 Flash Blue. Flash Blue. O sea, me da esa impresión. Ya sabes que, o sea, se nota que son texturas pegadas ahí en un polígono, ¿no? Lo sientes, lo percibes. Ya no tiene ese que Guilty Gear todavía está ahí en medio, ¿no? Guilty Gear a mí ya se me hace que sí pasó la barrera totalmente. ¿no? Sí, a mí sí me gusta, güey. A mí me gusta mucho tanto Ya. Blast Blue como Guilty Gear. Y- Guilty Gear ya jugué ese- al. Y no los desacredito, jugué un chingo las dos cosas, pero en su craft, en su forma de estar hecho, ya se siente que se perdió todo lo que se aprendió con esto. Se fueron todos a 3D y luego fue de, no mames, hay que hacer un fighting 2D. Puta, ¿quién sabe hacer eso, güey? No sé, Oye. ya los corrimos a todos, güey. Se Oye, y siente, sí. en el timeline después de Marvel Super Heroes está X-Men vs Street Fighter. Acá ¿no? está, ¿no? Es este. Sí, ya es cuando empieza Que ahí tienes a serie Ryu dándole versus- la mano a... Ahí yo sí le entrego. Ahí yo sí estaba en arcade. Yo creo que muchos más bien, ¿no, güey? Fue ahí donde... ¿Nos llegó tarde también? No. Sí, yo creo que, bueno, más bien como... Un año, decir, güey. O sea, ¿te refieres contra ¿En Japón? qué año la teníamos, güey? ¿En qué año la teníamos aquí? Ese es Pues está en 96, 96. 97, 96, ¿no? Debe de ser. 96 debe ser. A ver, espérame. Ahí tiene la fecha. Japón, No alcanzo septiembre a del leer. 96 es... Estados Unidos un mes después, seguro. Sí, pero fíjate qué cabrón que Europa le llegó un día después que la
la de Japón. Cosa rara, ¿no? Que Europa llegue en... Pero es que los juegos, en realidad todos estos juegos tienen las ROMs con todos los idiomas adentro. Nada más es distribución, ¿eh? O sea, cuando se programan, se hacían en todos los idiomas ya. Pero en el Diagnostic Mode no lo puedes tú poner a lo que quieras, o sea, tienes que modificar. Es región. O sea, viene codificado por región. No, y había políticas, bueno, había leyes muy cabronas, ¿no? Cada arcade siempre te decía, güey, esta madre se juega en México, Estados Unidos, y that's it, cabrón. O sea, Sí, juegas en pero otro- aquí en México... Pues que aquí en México, para empezar, bueno, al menos en el DF, era muy difícil conseguir la licencia para arcade. Era como que todavía centro de vicio. Entonces, los que tenían maquinitas se dedicaban a conseguirla casi cuando salió. Y sí las traían de alguna forma o de otra. Entonces, por eso te encontrabas que no todas las máquinas aquí estaban en español. Tenías en japonés, tenías en inglés, tenías en español. Era como las conseguían. ¿Eran Bueno, originales? en español todavía no, porque no había Capcom Sí, no. México. ¿Eran originales o bootlegs? No sé si eran originales. La mayoría, Hasta y sí, todo ¿no? esto era original. Por CPS. Nunca hubo bootleg de CPS. CPS-1 sí, ¿verdad? CPS Sí, no, Street no Fighter. manches. No, pero Me costó un chingo de trabajo conseguir un Street 2 original. Pero aparte, 3 años. por ejemplo, ahorita Es dificilísimo, sí. un arcade en los que nos llevábamos, al menos en los arcades, se corría el rumor durísimo, así de en tal lado, en tal lugar de arcades, o incluso en tal farmacia, o en tal lugar, está. Y se iba todo el mundo a jugar. Ah, claro, cabrón. O sea, Esa había- también me tocó. Esta no estaba ahí abajo de Plaza Universidad. Era de las más populares, ¿no? Estaba, Chispas. Ajá, Chispas, Plaza Universidad. Y había una por donde estaba el Tricos de Universidad, Claro, en la parte de arriba. Level 1. Level Claro, one. tal vez Level hasta- one estuvo. si tú frecuentabas ahí, tal vez hasta Es que nos yo, conocimos. güey, hasta retábamos. yo iba mucho a la que está en Plaza Universidad, me la pasaba Yo ahí también muy iba cabrón, ahí. güey. Porque tenían el X-Men vs Street Fighter Ujú. justamente. Sí, Seguramente Según nos yo, cruzamos según alguna yo, vez, güey, qué alguna vez cagado. nos Según yo, a retamos, mí, tal vez. el X-Men vs Street Fighter tiene una canción que me encanta, cabrón. Y en este, güey, pusieron a... Decía un güey en el chat... Norimaru. No, que Cíclope era como el más popular y resulta ser Wolverine, ¿no, güey? Pues, como Pues así. es que Sí, porque ay, cuando empieza a ver a Cyclops dándole la mano a Ryu y dices, que no es Wolverine, espérate, que no es Wolverine. Y es algo que no se quedó. El puto Cyclops no está en el nuevo, güey. O sea, eso te habla un chingo de. Popularidad, básicamente, güey. Y- Bueno, pero que el nuevo. Bueno, pero Cyclops es Oh, no, es chavito, es igual, para... no, igual sí Y está, era otro güey. clon de Ryu, Igual- además. Igual ya está en el disco, nada más tienes que pagar para desbloquear, güey. Te Exactamente. dije que iba a rantear, güey. Y lo voy a seguir haciendo. No, lo voy a hacer. Estoy totalmente de desacuerdo que hagan eso, Pero güey. todavía no Pero llegamos. todo eso son nuevas generaciones, aguántense, es lo que les va a tocar siempre. Pero qué mal, güey, que te tomen el pelo. Bueno, nosotros lo sabemos, pero mucha gente piensa que tiene que descargarlo y no, está en el disco, Claro, güey, qué mal. ahorita llegaremos. No tienes opción. No, pero- Ahorita llegaremos a Marvel Capcom 3. Momento, güey. Empezamos en X-Men vs Street Fighter a tener nuestros ports mochos, ¿no, güey? En Saturno y en Saturno y en PlayStation. Y también, un punto que quería aclarar, en esa versión, en la japonesa, había un personaje extra que no está en la versión gringa. Se llama Norimaru, que es un cómico, que es un otaku. Y es un otaku que sale ahí, Ah, sí, el que sale y cuando su taunt les pides el autógrafo. Son Negaishibas y les pone el papel para que les firme el autógrafo y también. Y Y, no les le- toma foto, cuando les gana, se pone así y se toma la foto con el güey tirado en el piso. Qué Metroflog. chingón, Metroflog. Oye, el port de PlayStation ni siquiera podías, Ah, no, No, ese es el de todavía Marvel, no, ¿verdad? todavía no, güey. Sí, sí, ahí sí. vas a rantear, pero todavía no hay que rantear de eso. No, Había loading, en el loading el era- de Saturno necesitabas el RAM para Necesitabas todos los el RAM cuadros, para los todos cuadros de los animación, ¿no? Y en el PlayStation nunca tuviste todos los Y cuadros de cabe animación. aclarar que la de Saturno solo salió en Japón. Sí, es que el PlayStation también tenía otro problema adicional, que el PlayStation tenía muy poquito RAM Sí. y no puedes acceder directo del procesador al almacenamiento como se podía en los ROMs. Entonces todavía estaba más limitado. Sí, o sea, imagínense que son, no sé, bueno, nada más sé las cifras de la Street 3, unos 3000 cuadros por personaje. Y son 3000 cuadros, estás hablando de 32 por 64, por decir algo, y eso todo ponlo en RAM desplegadito y nada más ve tomando el que vas necesitando, ¿no? Eso es Está- está cabrón. Está cabrón. Aquí pues es directo, son ROMs y el procesador, como bien dices, tiene el acceso directo a absolutamente todas las gráficas todo el tiempo. Fíjate que a mí me llegó de putazo, nos llegaron un chingo de juegos de pelea. Porque en mi casa la consola que se compraba era pues, las de Nintendo, güey. O sea, sí nos gustaba un chingo el Sega Genesis, pero pues mi papá siempre era de, güey, tienes una y that's it, güey. O sea, si quieres comprar tu Genesis, pues go ahead, pero ese es tu pedo, güey.
Entonces, yo compré un PlayStation en el 98. O sea, yo me hice de un PlayStation en el 98. Y fue como, para mis carnales y para mí fue como güey, hay que ponernos al día de qué está pasando en el género de peleas. Porque de alguna manera Nintendo te había impedido que ya siguieras jugando juegos de peleas, güey. En el 64, pues qué puto juego de peleas hay, güey. O sea, que sea de Capcom. En el 64, Está Mortal Kombat Trilogy. güey. Está Gas. Güey. Clive Fighter, todo. Que no recuerdo cómo se llama. Pero es que esa es una puta basura. Ya. Maze. Oye, No, oye, güey, ya hagamos sí, el sí. de Killer Instinct, por favor, ya. ¿Qué? Ya, güey, hay que hacer un de Pronto. Killer Instinct, ya. Ya vamos a hacer de Killer Instinct. Bueno, ya vamos a hacer el de Marvel Capcom. Sí, güey. Yo estoy de acuerdo ahí. Ajá. Ciertamente. Güey, lo que estoy diciendo es que me imagino que los que nos están viendo, hay un chingo de gente que le siguió en el pedo de Nintendo, güey, y te privaste de todos estos, bueno, de X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, hasta que tenías un PlayStation 1, güey. Sí, porque sus papás no los dejaban ir a los arcades. Igual, güey. O sea, puede ser. A mí ya en ese momento, pues ya en el 98 ya podía ir a las arcades. Pero es que yo digo que quien verdaderamente le entró a estos juegos y los disfrutó lo hizo en los arcades, güey. O sea, No, güey. No necesariamente. Te voy a decir, las versiones caseras, güey, a Sí, pesar pero de son estar originales. mochadas, güey. Güey, Sí, tener tu sí, X-Men güey. vs Street Fighter en tu PlayStation, güey, era un puto blast en una tarde, güey, con tus cuates, güey, en tu casa. Sí, güey. O sea, también o sea, yo sé que la también. experiencia chingona está en el arcade, pero Pero yo creo que sí era un target diferente, porque incluso el gap de tiempo que tenías entre el arcade y el 3 otro- años, güey, para poder jugar el Sí, juego. o sea, indirectamente, digo, si ya sabías jugar Street Fighter 2, agarrabas cualquiera de estos y le entendías un personaje rapidísimo. Sí. Pero lo que me refiero es, ya que tenías el casero, ya sabías sacar todo de todos, o sea, no tenías nada que descubrir. Y en estos era donde... Aquí ya había Hadokens en el aire. Sí, donde, en esa versión. donde Claro, veías los brincotes, los personajes combos en el aire, nuevos los combos movimientos y qué hacía cada quien. Sí, era en Cyber arcade, Waves. sí, no, yo creo que esto, Cyber Akuma, ¿no? ya meterse a casero era más por Sí, salía el por Cyber nostalgia que porque realmente los fueras a es conocer. que te digo, hay casos especiales. O sea, puede ser el caso de gente que estaba distraída jugando su puto Killer Instinct Gold, güey. O su pinche. FIFA lo que- International, güey. O quizás hasta. Es más fácil, güey. Es Pokémon. generacional. ¿Eh? Es generacional. Sí, no, claro, pero No es generacional, simplemente había gente, güey, que no nos alcanzaba tener. Tenías 10 años menos, güey. Ese es el No te problema. alcanzaba tener PlayStation y Nintendo 64 No, pero- al mismo tiempo. A mí, pero en el con un 98 peso ya lo jugabas tenía. esto. ¿Eh? por Con un peso lo jugabas jugabas. esto, por Sí, 50 güey. centavos. Pero entiende, Esto era la gente que tenía menos lana que tú. cuando tenían tu edad, güey. O sea, cuando tú tenías tu edad y la chingada, hay un chingo de banda, me imagino, que su único acercamiento a los videojuegos era en casa. Eso es lo que estoy diciendo. Y Ah, yo no, pero creo. ciertamente por eso se murió el arcade, ¿no? Sí, no, pero Que bueno, todo yo fue creo que lo mientras que ella- estamos tratando de defender es que el explorar estos juegos tenía que ser en arcade. Por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita del el Killer Instinct Gold, yo creo que los fans realmente de Killer Instinct también jugaban en arcade. Exacto. O sea, y te pueden decir que los ports son espantosos. Entonces es lo mismo de estos. O de sea, hecho, Killer Instinct Gold ni siquiera es un port directo, ¿no? Es Sí. una mamada, es un pinche monstruo aparte. sí, güey. no, Así es. incluso el anterior, el de Super NES, te decía que si no prendía el Super NES a los no sé cuántos cartuchos, por favor lo apagaras y lo volvieras a prender, venía en el cartucho, de tan pesado y tan mal hecho que estaba. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que la exploración de estos era 100%. 100% fue para un nicho. 100% de arcade. Y se fue separando, lo cual al final resultó en que muriera el arcade, ¿no? Pero lo fue separando Y cada es, vez más. insisto, netamente tecnológico. Si hoy en día te ofrecieran juegos, o sea, es tecnológico y después fue un gap de diseño, ¿no? Porque hoy en día los juegos no se diseñan para que juegues 2 minutos y medio, se diseñan para que juegues 40 horas. Entonces si a alguien le presentas una experiencia arcade, a alguien que no la conoce y ha crecido con puros juegos actuales, no va a entender por qué lo matan tan rápido, güey. Ahora, güey, una pregunta, cuando era el boom de las arcades, estamos hablando de 95, 97, que nos tocó ayer a mí, o sea, no había tanta distribución en toda la República. No llegaba a todos los estados. Sí, estamos hablando de que yo vengo de un lugar Mira, que conoce, güey. Te puedo decir que fui a lugares donde no tenían Pero había una carreteras, farmacia. no tenían carreteras, no tenían pavimento, no Y, nunca, tenían luz, y siempre luz en estaba las el calles. Kina, y había Kina Fighter. Pero había King of Kina. Fighters. Y había, Había Kina. de hecho,
Esto lo veía yo tanto en los juegos. Y Marvel vs. Capcom. Pregunten en el chat qué son las... Esto Le dicen loncheras. Las loncheras. Es el hardware de Capcom para arcade, CPS2. la segunda generación de una plataforma integrada. Se llama CPS2. Es Capcom Platform. Es Capcom System 2, perdón. Digamos que este es el cartucho y este es el CPU. Este es el CPU de un CPS2. Y esto es el juego. Está todo el programa del juego y todos los gráficos aquí. Son puras CPROMs. Memoria de estado sólido. Como debe de ser. Sí, de verdad. Ya no tenemos controles de fixo. Ahora, ¿por qué están así cerradas? Lo que pasó es que en principios de los 90s, en los primeros Street Fighters, Street Fighter 2, hubo muchísima piratería. Claro. Una cantidad enorme de piratería. Entonces, empezaron a sellarlas y a ponerles candados para que si se trataba de copiar, se De suicidaran. entrada se utiliza un Torx 11 para cerrarlas, ¿no? Los tornillos no son comunes, no son de uso general. Es como el Drive, ¿no? Sí, como de Nintendo. Sí. Pero ese es el que usaba Capcom en todas sus cosas. Y en segunda vienen encriptados los ROMs de programa. Todas las de gráficos y de audio no, pero las de programa todas están encriptadas con una llave específica por juego y por región. Y la llave está grabada en ese RAM, es decir, en RAM volátil que está mantenida por una batería. Si se acaba la batería, se pierde la llave y el juego deja de funcionar. Ahorita con las Phoenix Edition ya las puedes revivir, ¿no? Los Phoenix ya están revividos. Lo que hizo Razula fue precisamente desencriptar, hacer backwards engineer de la encripción. Encontró las llaves, desencriptó. El juego en hardware está hecho para correr encriptado. Entonces lo que tuvo que hacer es brincarse todo el proceso de hardware que desencripta y rerutear todos los apuntadores del juego y mover todas las rutinas al área de memoria que corre desencriptada. Y entonces tiene que parchar cada uno de los juegos para hacer todo eso chamba. Que eso es bueno para coleccionistas, ¿no? O sea, eso Es bueno para revivirlas cuando están muertas, efectivamente. Ojalá ahí algún día pase para hacer PS3, ¿no? Ojalá, pero lo que produjo fue piratería. Claro, En su momento. pero también otra vez, por ejemplo, lo que acabas de decir de finixearlas, tiene dos partes. Así, si eres coleccionista que no te gusta que toquen sus cosas, pues ya no funciona la batería, ya no puedes poner en los idiomas que quieras, en cierta forma ya está tocado tu arcade. Y hay gente que sí está feliz. Chipeado, digamos. Sí, en cierta forma. Sí, no es no original. Sí, exacto, ya le metiste mano más allá de cambiarle la pila. Ya lo pimpeaste. Sí, entonces... Sí, pero hay quien dice que cambiarle la pila ya valió madre y que se lo tiene que mandar a Capcom Japón. Hay coleccionistas que llegan a ese Sí, grado. no, y completamente de Todavía te acuerdo. las arreglan, güey. Todavía te las arreglan. Si pagas, claro. O sea, esos güeyes todavía dan mantenimiento a este. Capcom Japón, Qué específicamente. chingón. Pero nada más. Sí. Pero aunque les mandes una gringa, ¿Mm? aunque les mandes una gringa, De hecho, no te aceptan gringos. Si tienes una gringa, le cambias la pila o la finixeas porque no hay opciones. pues ni pedo, güey. Pero bueno, y ya hablando en sí de los juegos, güey, o sea... Pues el último jefe es Apocalipsis. Aquí también pasaba que los personajes de X-Men y Street Fighter vienen directamente de otras versiones Así sin es. ser personajes creados para este juego en sí. Exacto. ¿no? O sea, Solo los personajes específicos de ese juego son nuevos, ¿no? Todos los demás son sprites o animaciones recicladas y nada más se hace el crossover. el caso de Street Fighter es de los Street De Fighter Alpha. Exacto. El caso de X-Men es de Street Fighter. Digo, de X-Men Children of the Earth. Exactamente. ¿No? Después, ¿o querías decir algo más de esto? Perdón. Bueno, no, ahorita que lleguemos Estaba Marvel vs. Ciberakuma, Capcom. ¿no? También ahí. Como Ya penúltimo empezaban jefe. con esos personajes. Ciberakuma, qué Empezaban con esos mamada. personajes y con esas habilidades como que ya todo estaba over the top, así. Sí, estaba naquísimo el Ciberakuma, ¿no? Lo veías en sus, no sé cómo se llaman y corrígeme por la nacada que voy a decir, sus guaraches japoneses. Guaraches, güey. Pero es que también en cierta forma... Pero de metal, güey. Si ya estás metiendo a los personajes de Street Fighter ¿Mm? a pelear con superhéroes, Ajá, tienen que sí. estar al nivel de defenderse. Entonces, yo creo que por eso empezaron a trepar. Güey, yo ya Y vi, claro que hoy hicieron una- estuve jugando con Ryu tirando a Thanos así, güey. Lo sé. Sí, no. sé que Que bueno, vamos a llegar a ese punto ahorita, en un momento lo ¿Tienes empezamos a hablar. favoritas, güey? ¿De qué? ¿De ¿Favorita de esto? La que más me gusta yo creo que es de Marvel Capcom, una de estas. De estas que están aquí. La más, o sea, que es la que sigue, ¿no? Clash of the Heroes. No, sigue Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Sí, que ya fue, o sea, primero X-Men
O sea, la licencia de La nada más misma un grupo de licencia otra personajes y después ya es la licencia completa de todos los personajes de Marvel. O sea, esta fue la que ya puso, la que fundó, digamos, ya el... Esta es la que tiene en el fondo a Blanca con No, Bestia pero atrás, güey. La que sigue es la que fundó. No, porque Blanca aquí está sigue acá. siendo Marvel Sí, ¿verdad? versus Street Fighter. Ah, no, bueno, pero ya estás metiendo personajes de toda una marca. O sea, ya no es... Ah, ok, de uno de los Ya no se de un licencias. lado, nada más. Bueno, pero de un lado fue igual que en esta, que hicieron la misma fórmula. Primero el X-Men, Pero no era luego el crossover. Marvel. Y sí, ahorita ya en crossover. Ya es crossover de, Sí, ¿no? de De franquicia licencias. versus Ah, ok, sí. todo Sí, el no, universo, pero, ¿no? pero todavía... Se iban por y partes, y el güey. otro universo todavía está limitado, que es el universo de Street Fighter. Ese todavía es el básico. Sí, todavía no es Capcom, ¿no? Sí, todavía no es Capcom. Shumagora. Qué horror. ¿Qué? Punisher. Oye, hashtag Atomics Live, para una pregunta buena. ¿Qué son Marvel o Capcom? Vamos a ver qué tal sale esta. Ahí pongan qué prefieren. ¿Te late eso o no te late? No Sí, te late. sí. Vale, participen. Yo, de hecho, contestando esa pregunta, yo empecé a jugar acá porque a mí siempre me ha cagado Marvel, güey, como no tienen una idea. Entonces, antes me llamaba la atención que decía, ok, son juegos de pelea, eso siempre me ha gustado. Y, o sea, se me hacía atractivo el ir a jugarlos. Pero no fue hasta que vi a Ryu ahí que dije, ok, ya tengo Ya con tienes quién razón. identificarme Tienes con quién y ya defender. empiezo a jugar, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pero se juega tan diferente que Street Fighter que Sí. eso a mí al principio me sacaba mucho de Ajá, sí. que yo quería jugar, digamos, al estilo de Street Fighter y me ponían al principio unas No jugaba revolcadas esto, espantosas. Oye, güey, No jugaba esto, ¿verdad? Sí, ya lo jugué. Te pasó, No, me no, imagino claro. que a No, es- Claro, un nivel pero- exponencial todavía. Sí, más no, grande. está muy cañón. A mí No se lo que me parece pasó nada. con Marvel Capcom 3 es que apreté un botón y sacó un Hadouken o un pedazo. Bueno, pero Sí, es con un botón, en efecto. ni que fuera Smash Brothers, güey. Bueno, Estamos bien, güey. ¿qué estaba pasando, güey? Si Viracuma es de acá, no es de acá. Güey, ¿qué estaba pasando en otros? Bueno, aquí son puro reciclaje. O sea, Sí, es no puro hay personajes Había nuevos otros todavía. Street Fighters Pero hay al una, mismo pero hay una tiempo. Kuma aquí. Los ¿no? alfas, ¿no? Los alfa. Hay Akuma ahí, yo creo. Hay No me Akuma. acuerdo. Pero es Akuma. Según yo, los alfas. Dale, Sí, dale. los Déjate alfas digo. estaban corriendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, había alfas. Y también Darkstalker seguía Sí, corriendo no al mismo recuerdo. tiempo. Sí, ¿no, Claudio? ¿Cuántos? Sí, sí, hay Akuma. Había una Sí, hay Kuma aquí, Akuma. ¿no? ¿Cuántos Sí, equipos güey. había? Sí, sí, hay Akuma. Pero lo que queda claro es no había ni Norimaru ni Ciberakuma. Esos son acá. Sí. Pero lo que estaba muy bien también de eso era que Perdón. como que cada quien había un fighter para lo que quisieras. O sea, si querías tu Street Fighter, digamos, básico, jugabas alfa. Si querías con superhéroes, jugabas estos. Y si querías con monos más extraños, jugabas Darkstalkers. Y todas tenían su público. O sea, sí podías ver gente jugando. No, Claro, sin estaba- contar los Y el miles de gameplay era- arcades que había aparte de Capcom. Y el gameplay era muy distinto en cada una. A Sí. pesar de que a alguien no experimentado o no metido en el medio le pueden parecer lo mismo, no. No. Street Fighter era mucho más técnico. Luego de ahí ya lo trabadez más o menos empezó King of Fighters y ya el over the top. Trabadez. Pero por ejemplo, Estaba- yo creo que el balance exactito entre estas, digamos, porquerías o manchadeces en forma de jugar era Darkstalkers. O sea, era entre técnico Ahí está y el fan. manchado. Ahí está el fan. Darkstalkers. Lo que pasa es que Darkstalkers empezó con los chain combos. Pues precio. Y eso fue lo que... Empezó eso- a hacer todo el desmadre. Ajá, de hecho, los chain combos se los llevaron al Street Fighter Alpha, Sí. o al Street Fighter 0, el primero, y eso lo rompió, por eso lo quitaron en el 02. Porque o sea, a mí me encantaban los chain combos del Street Fighter 0, me encantaban. O sea, meter combos con Ryu de 12 golpes era fantástico, ¿no? Ustedes cuando piensan en la serie de Versus, por ejemplo, en todas estas, me imagino que Artemisia piensa como en cada uno de ellos y en sus características, pero ¿no les pasa a veces que las ven como un ¿Mazacote? no como un masacote, sino como updates de... Ah, pero Yo eso creo puedes que eso decirlo de es- cualquier género, de cualquier plataforma. ¿no? Claro, Pero es mira, que ¿Quién sabe? yo creo que más bien ¿Cuál lo es? veías como más ¿Sí, tú masacotes crees? aparte. ¿Mario? El tipo como de updates ahí se me hace como que muy... Platformers, Más. FPS, todo, o sea, si te sales Sí, claro. afuera, No, me imagino. todo se ve así, ¿no? Pues sí, no sé, yo creo que más bien no tanto de que todo era un masacote. Era un ¿Qué más masacote- novedades estuvieron haciendo? Era un masacote, digamos, de Capcom. Por ejemplo, si era un masacote de estos, pero era completamente distinto jugar el SNK Capcom. O sea, obviamente es mucho después, pero sí es completamente distinto en todo fue aspecto. 99, ¿no? Me parece. ¿El primero? No, es 2000. Es Millionaire Fighter 2000. Ah, sí, Oh, te refieres al de Yo Pocket.
El de Neo Geo Pocket sí Es ese, o sea, el primer SNK versus Capcom. es de Neo Geo Pocket. Ese es el, más bien SNK versus Capcom, ¿no? Los Capcom. Te digo algo. Y después Capcom El único- versus Capcom ¿Cuál versus fue el SNK. único? El que salió de GameCube, güey. El 2. El 2, ¿no? SNK vs. Es el Capcom único 2. que jugué así machín. Capcom de contra esos. SNK. Corrección. Es que O sea, SNK está hecho así, pero se llama SNK vs. Capcom 2. No se llama Capcom vs. SNK. ¿Cuál dices? El del GameCube, el 2. El de GameCube. Todos los de SNK se No, llaman tiene- SNK vs. Capcom y todos Tiene los de que Capcom ser- se llaman Capcom exactamente, vs. sí. SNK. Si lo hizo Capcom, Es empieza Empieza el con nombre. Capcom. Ajá. Si lo hizo SNK, empieza, por eso es el SBC. cabrón, ahí SBC Chaos. Claro, eso está bien chido de la otra serie. Sí. Que Que cada quien hacían su hace sus licencia y decían, partes. va, nos licenciamos los personajes, pero cada quien saca su juego. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con Tekken versus Street Fighter, no? Sí. Que aquí no podía pasar. Dije Tekken, güey. Es para que tú te pongas. No, ya tenemos por ahí el, este año, ¿no? Tekken Tag Tournament 2. Que no hemos ¿Viste el nuevo trailer? Ah, súper. Bueno, ok. Después Y ya sigue Marvel vs. Capcom. Después Ya sigue lo que esta es Marvel. atascadera. Esa atascadez que ya vimos en. Que hasta se sienten el peso, güey. De las no, es que sí pesan distinto. Güey, esa ya la ¿Es vimos la que más en. pesa de todas, güey? Esa la vi en No. farmacia, en Bueno, papelería, de esta sí, en de esta sí. Güey, en todos lados. todos lados. Sí, En de estas tengo 3. Suburbia, cabrón. No, hombre. Sí, yo también. ¿Tienes 3 de esas? Sí. Dame una, cabrón. Yo tengo 5 de esas, si quieres. Échalas, ¿Cuáles échalas. tienes? 5 de X-Men vs. No, nada más por jalada. Y acá es donde ya entra que todo el rollo de. Ya que- entran todas las licencias y entran un montón de mecánicas nuevas, ¿no? De entrada son 2 personajes los que escoges en esta versión Y un Striker, ¿no? y un Striker. Y un Ajá. Striker. Para mí esta Marvel vs. Capcom era la killer app de mi Dreamcast, güey, no sé ustedes, güey. Era así como... Es que yo vuelvo a que. Ah, no, pero la- Pero pues estás a que yo hablando jamás de vi los 3 ports. años O sea, ¿Eh? yo Estás jamás- hablando de Yo 3 o estaba 4 años. echándole de ficha. Todo eso, todavía. cabrón, pero no tenías arcades, güey. Y no tiene todos los juegos de animación. O sea, sí salió. No tenías arcades. Salió. O sea, para tener una versión casera estaba chingona, güey. acepto. Claro, No, salió sí, Marvel sí. Super Heroes, por ejemplo, cuando salió Marvel Super Heroes para PlayStation 1, o sea, realmente era un buen juego. Pero ya era este hardware, ¿de qué estás hablando, güey? Ah, bueno, en el Marvel vs. Capcom sí. Sí, totalmente. Pero en el PlayStation todavía No hubo salió el unos lanzamiento, juegos. sí. ¿Cómo? No salió el lanzamiento con el Dream, ¿o sí? No, para nada. Para nada. Y había hasta versión de... Capcom se tardó en portar sus engines a hacerlos en polígonos y eso. Y ahora sí se vale Cabrón. hablar de... Eso fue bastante. Porque bueno. hace tiles con polígonos. Sí, es interesante. Sí, 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 sí. Lo que les decía que lo que nos estábamos adelantando hace rato era de que aquí sí es donde tienes que... Está el crossover mode, ¿no? De que si alguien en la de PlayStation escoge, por decir, a Ryu, güey, y el otro güey escoge a Gambit, solo pueden crossovearse si usan al mismo cabrón, güey, porque no daba No da la RAM. ¿no? No daba la memoria para tener todos los personajes. Qué chingón estaba. Bueno, Claro, Ese es un bug de Marvel vs. Capcom 1. Sí, el bañito. Que realmente me impresiona lo que logró Capcom con este hardware en ese juego. Que verdad lo que hacen es usar la memoria. O sea, el hardware sí le sacan más provecho, pero estar cambiando y flasheando los backgrounds y metiendo y sacando personajes al mismo tiempo, pues, el hardware lo aguantaba sin un pedo, ¿no? El póster es precioso, güey. El póster es bonito. Pero vamos, la técnica para estar haciendo todo ese swapeo de paletas, Es de maestría. tiles, o sea, eso es una maestría. Eso es cariño. Y sale Strider Hero, güey. Sale Strider Hero, uno de mis personajes favoritos de Capcom, y es donde empieza a ver todo este tipo de bastardización de, pues mira, ya no está el creador, no importa, es nuestro, úsalo, ¿no? Sí. Y el Strider, siento decírtelo, es el primero que lo hicieron. Sí. A mí me encanta ese Strider. Me encanta el diseño, tengo el póster de Strider con ese Está diseño, que verguísima Strider esa 2 ilustración. está basado en el diseño de Marvel Claro. vs. Capcom. Y de hecho, Strider 2 nace por eso, ¿no, güey? Claro, Porque la gente lo claro. ve y dijo, Pero si a mí me dices, yo me quedo con Strider 1, La verdad, sí. completamente. y Ese es un en juego cuanto a bien. balance, ¿cómo lo ven, güey? O sea, yo lo veía jalado, güey. No, Yo lo veía está- muy está- jalado. Está roto. Yo quería llegar Claro. con toda esta serie. O sea, porque- todo esto está completamente roto. Ajá, o Son sea, juegos de pelea rotos, básicamente. Sí, pero no es definición sacar tiene que a... estar- Hay que aclarar, con roto nos referimos, son para el desmadre porque no son para torneo. Punto. O sea, no, eso es lo que significa no, ese. Van a tener un personaje que sea el desgraciadísimo de todos y que les... Que no hay nada que puedas hacer para Sí, defenderte. Marvel, ¿no? o sea, Marvel que les hayan Capcom. gustado y los metan a la fecha en los torneos, pues otra cosa. Claro, pero no es. O sea, es más bien como Claro, que. no está balanceado. Bueno, vamos a jugar con una pierna amarrada. Ay, no Pues mames. va, órale, también. ¿no? Pero, No mames, hay torneos de Smash Brothers, güey.
Pero hablamos de torneos serios, güey. Ok. O sea, cuando referimos a un torneo serio hablamos No, de pero Tekken es y que Street hay Fighter. campeones mundiales. Claro, y de además, que hay- y además Smash Brothers no entra para nada en la liga. y de que hay dinero de por medio, güey. ¿no? Ahora. O sea, de Pues profesional. dile a los teneteros. No, diles- torneo profesional. Diles, güey, tu Smash Bros. No, no es profesional. Cabrón, Para claro, torneos, Street Fighter 3. Y para profesional, torneos- aclaro, Street es Fighter vivir 2, de eso. Sí, el O sea, cuando dices que alguien juega Ni siquiera es profesionalmente, no, es el que 2, vive de jugar, O sea, el Hyper Fighter. ¿no? O sea, que ganes dinero va ahora, lo chido. Pero vivir de jugar, los güeyes que juegan en los torneos viven de eso. Yeah. Sí, como este amigo Daigo, Sí, famoso. sí. Con su... Sí, el brother. Y o sea, John Wong, ¿no? El otro, o sea, en También. segundo lugar, Wong. que hizo un comentario de Marvel Cap 3 que al rato comentamos. Sí. ¿Tú ya lo jugaste Marvel Capcom? Ya lo acabé anoche, estuve jugándolo un par de veces. ¿Estás feliz? No iba a venir si no... Claro. Todavía no llegamos, güey. Había que llegamos. jugarlo, obviamente. Oye, hay que, Sí, aquí está, mira, aquí está el mío, güey. hay que despedir el programa editado. Artemio, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Joaquín. Que es muy bien. Pues. Rollman. Gracias. Pues seguimos en el acto. Sí. Queda After y creo que el After es lo que la gente más está esperando porque son los juegos que más quieren. Marvel vs. Capcom 2, que 2 es lo- y 3. Sí, porque no hablamos Pero nada de... eso solito Disculpen. se llevan ahora. Claudio Quiroz. Ya regresamos. Del 2 hay muchas cosas que decir. Yo lo amo. Y del 3, Punisher. no, del 3 no se diga, güey. Sí estoy aquí, los quiero. Oye, Punisher. Algo chingón. I'm not your father, Sam. El hilar en las cámaras. Yo soy Asher. Esto fue Atomic Live 80. Ya 80, pinche. Ya 80, güey. Lo que acabo de hacer un tweet de 80 programas. Estamos a nada de 100, güey. Hay que reventar en el 100, güey. Hay que hacer algo muy perro en el 100, güey. Un Se dice evento. que Punisher va a pagar toda la peda del circo. Además, inviten a sus mamás. No. Nat. A sus hermanas. Espérate. Esto fue Atomic Live 80. Seguimos en el After. Bye.